Bendiciones, mis amados. Este es el tiempo del programa Edificante y para mí es una bendición poder en esta hermosa hora atender a este programa y disponer mi corazón para que Dios use mi vida. Hoy tengo la dicha y la bendición de tener a mi esposo, el pastor Sergio, para que me ayude con el programa de hoy, ya que ustedes saben que él tiene mucha sabiduría y es un hombre también muy usado por Dios en todo el tema de estudio bíblico como maestro de la palabra. Así que él como pastor y maestro de la palabra nos puede aportar muchísimo en un tema demasiado importante para todos nosotros y en el cual queremos crear conciencia sobre muchas cosas que están sucediendo. No creo que solo este programa de abasto, pero haremos lo que podamos hoy para abordar este tema tan importante como lo es la discriminación. Así que vamos a presentar al pastor Sergio para que nos dé un saludo y nos pueda también hacer una introducción del tema de la discriminación. Bendiciones. Saludos para todos, Dios les bendiga, un placer saludarles, gracias por estar viéndonos y escuchándonos en este su programa Edificar. Bien, rápidamente, para introducirnos al tema, creo que no solo en esta época y en épocas anteriores, sino también a través de toda la Biblia encontramos el tema de la discriminación como un asunto de injusticia social, racial, económica y hasta religiosa. Así que el tema es muy importante y ojalá nos haga reflexionar y hoy intentamos compartirles los significados, alcances y también las soluciones para que nosotros como cristianos siempre tengamos la mejor actitud ante estos temas que son de importancia no solo local, nacional, sino también a nivel mundial. Así es, amor. Le doy gracias a Dios por ti, que el Señor te use más todavía y el tema de la discriminación es de verdad relevante. En estos días atrás estuvimos viendo mi esposo y yo una película también acerca de este tema y de cómo muchas personas se ven afectadas por el rechazo y por el maltrato de muchas formas, solo por el hecho de tener un diferente color de piel o una nacionalidad distinta, por tener una condición social diferente, por muchas cosas hay muchísimo rechazo y mucha crueldad en el mundo hacia las personas. Pero hoy mi esposo y yo vamos a ver acerca del tema de lo que dice la Biblia, porque muchos pudieran pensar que es un tema solamente actual, pero podemos ver a través de las escrituras que en los tiempos bíblicos ya se daba. Y por esta razón vamos a estar hablando para comenzar acerca de Moisés y de la mujer Cusita, como Moisés, que era su esposa. ¿Sí? Quisiera que el pastor Sergio nos hable acerca de qué era, pastor, ser Cusita. Bien, vamos a remontarnos al libro de Números en el capítulo 12 y Correcto. vamos a leer para empezar un poquito a desmenuzar este tema. Números capítulo 12, verso 1 en adelante, leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés acerca de la mujer Cusita que había tomado. Pues él había tomado una mujer Cusita, decían, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Bien, lo primero que tenemos que saber es que la mujer Cusita procedía de un lugar que se llamaba Cus. Cus significa negro, y en muchos versículos de la Biblia se relacionan con Etiopía. Entonces, de ahí partimos que la mujer Cusita que tomó
como esposa, Moisés era una mujer de piel oscura, como lo dicen otras versiones de la Biblia. Entonces, de allí empezó un tema acerca de la discriminación hacia ella, simplemente por el color de su piel. Estamos hablando ya aquí de una discriminación racial. Así es que esto no es nada nuevo, ya se estaba dando en esta época. Hacía poco tiempo que ya tenían las leyes y los mandamientos del Señor, y muy pronto el pueblo de Israel empezó a cumplir. Lo más serio es que estamos hablando de Aarón y María, que eran líderes religiosos, y en buena teoría se supone que ellos debían dar el ejemplo y tratar con justicia y con equidad a las demás personas. Correcto. Entonces, de alguna manera, aquí empezamos a ver este tipo de conflictos raciales. Sí, efectivamente es así. También es interesante y pudiéramos referirnos al punto de que por qué Aarón y María le hacen esta pregunta a Moisés en este tiempo específicamente acerca de su mujer. Algunos tienen una teoría ahí muy extraña diciendo que supuestamente Moisés era que tuvo otra esposa, pero estudiando la palabra, el pastor Sergio y yo nos dimos cuenta de que no es así, de que su esposa era Séfora y se referían a ella. Pero ¿por qué en este punto es que ellos preguntan hasta ese momento acerca de esa mujer Cusita? Bueno, lo más probable es que ellos no la conocieron antes, porque recordemos que el tiempo en el desierto, el tiempo de estar con el Dios de Moisés, con su suegro Jetro, estaba la familia de Moisés. Entonces, Aarón y María evidentemente no la conocían. Entonces, de primera entrada, los judíos son muy nacionalistas. Entonces, la mentalidad que tienen evidentemente les jugó una mala pasada, y entonces la primera impresión que tuvieron era, parece que esta mujer no es del pueblo de, de nosotros. Y entonces ya empezó en ese juego mental la trampa para empezar a discriminar a la mujer de Moisés. Dicho sea de paso, no encontramos en la Biblia ninguna referencia que hable de que fuera una segunda esposa de Moisés. Y como esto es bastante serio, lo mejor es no afirmarlo porque la Biblia no lo dice expresamente. Así Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. Pero la otra parte interesante de las implicaciones que tiene una discriminación es que la gente se justifica detrás de muchos temas. Miremos claramente aquí, dice que ellos estaban molestos a causa de la mujer cosita que él había tomado. Pero miren la pregunta que le hacen. Solamente por boca de Moisés habla Dios y no con nosotros. Entonces la pregunta de estudio obligada es, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Ninguna. Una cosa era la mujer de piel negra, que era la esposa de Moisés, que era de Madián, y por eso concluimos que estamos hablando de la misma esposa, hablando de Séfora. Correcto. Pero nada tiene que ver, no tiene ninguna relación lo que ellos están preguntando. Cuando la gente tiende a discriminar, justifica y proyecta sus propios pensamientos, aunque estén equivocados, para tratar de obtener la razón en su criterio y pensamiento. Aquí nada tenía que ver que Dios hablara solamente por Moisés. Entonces ellos confundieron evidente el tema para justificar su mala conducta. En otras palabras, también ahí se ve un poco acerca de los celos ministeriales, pudiéramos decir, que en este momento pudieron ellos sentir de ver la relación tan estrecha entre Dios y Moisés, de ver que él era un hombre tan cercano a Dios y ellos, aunque sí Dios los usaba,
no tenían ese vínculo con Dios. Era un poco diferente. Así que creo que es una de las cosas que podemos apreciar, pero sin duda alguna, sí era un tema de discriminación acerca de este tema. Sí estaban ellos reprobando el matrimonio de Moisés por el color de la piel de su esposa. Así que con estos textos bíblicos simplemente queremos hacer ver a las personas que ya desde el tiempo bíblico estas cosas se daban, pero también vemos a Dios desaprobar la conducta de Aarón y de María. Y por esta causa también el Señor manda un castigo a María por haber murmurado de Moisés acerca de su esposa. La lepra. ¿Correcto? Sí, ella adquiere lepra, Dios la hace leprosa como una forma de disciplina, diría yo, para que ella entienda que ha actuado mal y se arrepienta y se corrija. Y a veces las personas no entienden que su forma de conducirse, de tratar a los demás, también va a tener consecuencias. Hay un dicho aquí en Costa Rica, al menos, que dice, algunas personas dicen, ¿qué estaré pagando yo? ¿Verdad, Pastor Sergio? Y cuando la gente se refiere a eso, está hablando acerca de que quizás hizo algo muy malo como para que le esté yendo mal. Y creo que sí, en la tierra también uno tiene consecuencias de sus acciones. Y la consecuencia de las acciones de María sin duda fue la lepra y ser sacada del campamento. Ella tuvo que irse fuera del campamento, como era lo que se daba, para no contagiar a otros y para sanar de su lepra. Y fue por misericordia también, porque a pesar de que ella estaba discutiendo acerca de la esposa de Moisés, Moisés tiene la misericordia de orar por su hermana, ya que él no quería que ella estuviera leprosa. No, de hecho, hablando un poquito acerca de las consecuencias de la discriminación, hablando a nivel general, en todos los sentidos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 23 y los versos 6 en adelante, hablan acerca de otro tipo de discriminación que ya Dios estaba condenando en la ley. Dice así: no violarás el derecho del pobre en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al malvado. Es lo que Dios piensa. Así es. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Versículo 9. No oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis que es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Así es que la ley no la desconocieron. De hecho, usted se da cuenta más adelante también en Números y algunos capítulos atrás, Aarón y María tenían un problema constante de queja y de murmuración contra Dios y contra Moisés. Entonces, como que ellos ya tenían antecedentes de su mala conducta, quizás posiblemente porque Moisés fue escogido para una misión muy grande, muy especial. Efectivamente. Y ellos de alguna forma quedaron relegados a la sombra como asistente nada más de Moisés. Entonces, de alguna manera discriminaron la forma en la que Dios escogió. Y eso me parece que es bastante serio, delicado y hasta irracional, porque ¿cómo no va a cuestionar que Dios escoja a una persona por X o Y razón? Al final, todos nosotros somos merecedores de un ministerio, ni de misericordia, ni de perdón, pero en la gracia de Dios, pues podemos caber todos allí y deberíamos contentarnos con hacer lo mejor que podemos. Así es. Sin obstaculizar, intervenir en el trabajo de otros, ni desear, ni codiciar lo que otros tienen, incluyendo sus dones, sus talentos, sus habilidades y también, dicho sea de paso, su llamado. Yo otra cita quiero leer antes de darle el paso
creo que está en Levítico 19, donde habla de leyes humanitarias y de justicia. Artículo 15. No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amén. Más adelante dice, no aborrecerás a tu prójimo. Cuando uno comete el pecado de discriminación, no está haciendo otra cosa que aborreciendo al prójimo. Entonces, al final, uno podría esperar que los no cristianos actúen de esta manera. Así es. Bajo ninguna circunstancia, que nosotros como creyentes, máxime ya maduros en la fe, en el evangelio, pudiéramos cometer estos pecados discriminando por apariencias, por dejarnos llevar por las impresiones que otros tienen acerca de otras personas que uno recién está conociendo, uno ya está como predispuesto a eso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en la relación con los demás, porque está claro que en la Biblia no son las leyes del Antiguo Testamento como Moisés, sino también el Nuevo Testamento, como quizás veremos más adelante, está condenado la discriminación en todas sus formas. Pastor, ¿debería la iglesia hablar un poco más de estos temas tan importantes que creo que la verdad en muy pocas congregaciones he escuchado algún tema acerca de esto que me parece que es parte de formar al pueblo del Señor para que no cometa estos pecados tan graves? Como decía mi finado padre, él decía que nadie nace aprendido. Todos estamos enseñados en una u otra forma, de forma formal o informal, pero en la escuela de la vida todos necesitamos aprender. Sí, así es. Parece que la iglesia se ha alejado un poco de la enseñanza bíblica práctica. La teología moderna ha permeado la sociedad cristiana y entonces parece que es más importante hablar de teología que hablar de convivencia y cómo llevarnos con bien los unos con los otros. Y eso me parece que se debe enseñar. Yo recuerdo una oportunidad, un trabajo que yo tenía, llegó un compañero nuevo a trabajar, era un negro de raza, un hombre bien grande y fuerte, y una vez un compañero que era bastante bromista, se le ocurrió decirle moreno, y no se imagina usted lo ofendido que ese hombre se sintió, porque él me dijo, usted me dice moreno por no decirme negro, pero si usted me dice negro no me está ofendiendo, pero si me dice moreno me está ofendiendo. Sí. Son relaciones muy prácticas que uno cree que pasa fuera de la sociedad, fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia hay algo que se conoce como argollas. Los que nos ven en otros países es el favoritismo que hay entre grupos. Los grupos de alabanza solo se relacionan con ellos, los diáconos solo con ellos, los predicadores solamente tienen su propio grupo, y al final está la iglesia de Dios dividida. Esto es un tema que hay que enseñarlo desde las bases, desde una convivencia muy práctica y muy sana, porque no se ha acostumbrado la gente a aprender estos temas que al final nos afectan fuera de la iglesia, porque uno comparte con gente que no es creyente, y uno debe ser tolerante, debe ser capaz de soportar las ofensas. Así es. El mundo es bastante cruel, bastante violento en asuntos psicológicos, mentales. El bullying no nació hace 10 o 15 o 20 años. Eso ha existido desde hace mucho tiempo, solo que ahora se le da otros nombres. Pero al final, parece que la iglesia no tiene un protocolo bien establecido para todos estos tipos de casos. ¿Qué haría la iglesia si de pronto llega un hombre por primera vez a una congregación llena de tatuajes? La primera impresión es discriminarlo y pensar que el hombre tiene un pasado terrible o que quizás no se ha arrepentido. Y al final esas cosas terminan destruyendo la autoimagen, la dignidad, la estima de las personas que fueron creadas en imagen y semejanza de Dios. Amén. Nosotros deberíamos
ayudarlos en sus procesos de restauración, a encontrar al Señor, a sentir que la iglesia es un lugar de refugio, de paz, de restauración, y no donde juzgamos de manera correcta, ni Sí. juzgamos por apariencias, ni le damos oportunidad a la gente de demostrar realmente quiénes son. Aquí hay uno que la gente se abre la puerta y también la misma gente se la cierra. Actitudes y comportamientos. Pues sí creo que la iglesia debería ser más proactivo en estos temas, y ojalá que despertemos la conciencia de los pastores y los líderes religiosos para que también en las redes, para que compartan temas como estos, que al final son muy importantes para poder resolver cosas. Pablo, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, en capítulo 12, habla que habían desavenencias entre el pueblo. Jesús habla que estaba dividida la iglesia, que uno decía que eran de Pablo y otros eran del otro grupo, y al final era un asunto de convivencia por discriminación. Así es. Y también hay discriminación religiosa, discriminación social, discriminación por posición social. En todos los sentidos puede haber discriminación. Y además, cuando uno ignora algo, ya está cometiendo cierta clase de discriminación. Queremos hilar un poco más delgado con ese tema. Sí, correcto. Yo creo que hay mucho que trabajar en la Iglesia del Señor a nivel general sobre este tema de la discriminación. Los ministros del Señor tenemos la grande responsabilidad de educar al pueblo del Señor, de corregir al pueblo del Señor, para que ninguno se pierda también por causa de estar cometiendo ese tipo de pecados. A las personas les parece a veces que es algo normal, que no le agrade a una persona o la otra, que dicen por acá, me cayó mal fulano o mengano, pero yo creo que más que caer mal una persona a otra, eh, es a veces ese rechazo abierto que se siente y se expresa hiriendo los sentimientos de otras personas, a veces inconscientemente, pero en muchos casos conscientemente. Me parece que la iglesia del Señor necesita corregirse, enderezarse y dar un buen ejemplo en todo lo que dice y hace. También tenemos un ejemplo bíblico acá que quisiera leer el libro de Santiago, porque el Señor no solamente nos dice a nosotros, en el caso de lo que vimos de la mujer cusita, cómo el pueblo del Señor pecó discriminando a esta mujer, sino también nos da a nosotros una guía de cómo nosotros debemos vivir, de lo que el Señor quiere que hagamos y también de lo que no quiere que hagamos. En Santiago capítulo 2, le leo unos versos, dice así: hermanos, que vuestra fe y nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nos oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Son pasajes que nos muestran cómo Dios quiere que nosotros podamos llevarnos bien con todos, como decía mi esposo, como ministro del Señor les habla, dando consejo acerca de la palabra, de que debemos
amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros y vernos como el Señor quiere que nos veamos, con amor, con ojos espirituales más que carnales. El Señor quiere que podamos unirnos y no que vivamos distanciados por cosas que son simplemente tonterías, creo yo. Porque no es posible que el color de la piel de alguien me separe de alguien. No es posible que su nacionalidad me separe. No es posible que yo pueda odiar a alguien porque tiene una condición social mejor que la mía. Así que bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos en paz. Aquí en Santiago 2 habla, es una amonestación contra la parcialidad. Se nos llama a ser imparciales. Y aquí habla el versículo 1 de Santiago 2 de no hacer acepción de personas. Eso justamente es no discriminar. Entonces, de alguna manera, todos somos responsables por lo que hacemos, por lo que vemos que otros hacen, y también cuando está en nuestras propias manos, resolver algo, reconciliar algo, porque a paz fuimos llamados. Mientras estaba usted hablando, estaba yo recordando la cruz de Jesús, y estaba recordando acerca de lo que habla Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, y de cómo la cruz nos reconcilió a todos, trajo a los que estaban lejos, nos hizo más cercanos. Pablo habla en Galatas que ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, o sea, para Dios no hay acepción de personas. Amén. Pero la cruz tiene un simbolismo muy importante. El asta vertical, aquí estamos nosotros abajo, arriba está Dios, es la relación que hay. Él es arriba, superior, y nosotros aquí estamos abajo. La relación de autoridad. Y el transversal es la relación de los seres humanos. Amén. Se da cuenta, no hay nadie que esté por encima de nadie. Todos ante Dios son exactamente iguales. Amén, gloria a Dios. Así que cuando nos creemos superiores, pensamos que sabemos más porque hacemos algo mejor, al final estamos prontos a discriminar. No sé cuántas veces uno en su mente o con palabras o con gestos dice, no, eso está mal hecho, yo lo haría mejor, yo cantaría mejor, yo predico mejor, yo hago esto mejor. Y al final eso no es otra cosa que orgullo y vanagloria que llenan el corazón del ser humano. Es correcto. Y que le hace presumir de algo que ni siquiera es suyo. Porque los dones, los talentos, el llamado, la salvación, todo Es del existe Señor. por Dios y le pertenece a Él y todos por pura gracia. Amén, gloria a Dios. Entonces al final debemos ser muy cuidadosos en los juicios que nosotros hacemos. No hay que hacer acepción de personas. Jesús dijo en San Juan capítulo 7, el verso 24, que no juzguemos en unas apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Así es. Entonces eso cambia un poco el panorama. Y también estaba recordando, si quiere busca el libro de los Hechos, el capítulo 10, también me ayuda a leer. Aquí no tengo yo muy buena iluminación, entonces he tratado aquí de leer un poquito, pero no tan bien como quisiera. Y básicamente el capítulo 10 del libro de los Hechos nos habla acerca Versículo. del 34. Y versículo 34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál fue la razón por la que él dijo eso? Recordemos que Pedro tuvo una visión acerca de visitar a Cornelio y llevar a su casa y los que con él estaban, llevarles el mensaje del evangelio. Y él tuvo una visión en la que había un lienzo
extendido por las cuatro puntas, miraba animales que en teoría para judíos eran impuros, ¿verdad? Eran cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y escuchó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come, ¿no? Y no, no, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y al final, invito a que lean todo el capítulo 10 para que entiendan mejor el contexto de lo que estamos hablando. Pero esto no se estaba refiriendo a un sueño ni esta visión a restringir animales para comer, para que fueran impuros o fueran puros. Ya Pablo habló claramente en Gálatas que todo se come con acción de gracias. Amén. Y que no hay nada impuro en lo que uno coma. Entonces no era el punto de lo que estaba tratando de decir, sino lo que Dios estaba tratando de enseñarle es que no había acepción de personas. Los judíos, todo Pedro se comportaba de una manera con los judíos y se comportaba de otra manera distinta, concretamente agazando a otros por medio de alguna oportunidad, porque su conducta era de respetar. Y ustedes recordarán la historia que Pablo reprender duramente, textualmente, porque era de condenar. Porque él quería que solamente los judíos se salvaran. Y la pregunta es, ¿no es eso acepción de personas? ¿No es eso discriminación? Mire, hasta en esto muchos cristianos han pecado, porque ellos creen que son superiores a los impíos, porque encontraron la gracia de Dios, porque fueron salvos, porque tienen oportunidades de servir. Y parece que hasta se deleitan algunos, decirlo con toda honestidad, el conocimiento de causa se deleitan en el sufrimiento de los demás terribles. Muchos dicen, esto le tocó, porque eso fue lo que se armó, eso fue lo que recogió. Pero al final el juez es Dios, Él está en el cielo y va a juzgar a cada uno justamente según las obras que hayamos hecho. Cada uno va a tener consecuencias de sus acciones. Pero no es nuestro trabajo ponernos en el lugar de Dios. Así es. En el lugar de juez. Así. Entonces, aquí Pedro aprendió una gran lección de que Dios no hace acepción de personas y de que tanto judíos como los gentiles tengan una oportunidad de salvación. Así es. Bueno, yo creo que es un tema muy bueno para seguir todavía ampliándolo. Lo que pasa es que el tiempo nos gana, pero bendito sea el nombre del Señor, por mi esposo, que Dios lo usa en la palabra como un maestro también y puede ayudarnos bastante con estos temas, y por esa razón hoy él es mi invitado especial. Y Dios me lo bendiga siempre, me lo guarde, y quisiera que él les diga unas palabritas de despedida. Ya vamos terminando. Bueno, parece que el tema nos queda ahí un poquito sin aterrizar mucho. Nos gustaría también escuchar la opinión de nuestros amados hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan, comentarios, preguntas sobre el tema, y posiblemente vamos a tener una segunda parte de este tema que es tan importante, porque Romanos 3, Romanos 2, Colosenses 3, también hablan acerca de que Dios no hace acepción de personas. Entonces, el tema es bastante amplio y me gustaría por lo menos acercarnos en esta oportunidad para crear conciencia en los cristianos y hasta también en la manera en la que ven a los no creyentes. Exactamente, ¿verdad? Eso es muy importante. Como si fueran una plaga, como si nosotros fuéramos superiores. No fuésemos pecadores, y como si nosotros fuéramos buenas personas antes de conocer a Cristo. Digo, no hay ni uno solo bueno. Así es. Entonces, esa mentalidad es la que tenemos que cambiar. Somos responsables los pastores de enseñarlo, y la iglesia de poderlo poner en práctica, porque al final, me parece, esto ha dañado mucho
la imagen de las personas, la autoestima, ha creado muchos conflictos. Así es. Hay muchas presuposiciones que uno tiene. Hay gente que dice que todos los chinos son malos, que todos los colombianos son narcotraficantes, que todos los judíos son codiciosos y avaros, que todos los ticos son vagabundos e irresponsables. Eso es hacer acepción de personas. Es hacer acepción de personas. Eso sería para el próximo programa, si Dios lo permite, que pudiéramos referirnos un poco más a esta parte tan importante acerca del tema de la acepción de personas, de la discriminación que se da tanto, no solamente, como decía mi